Pie para abrir nuestras Biblias y quiero decirles también que hoy vamos a volver a transmitir el estudio de hoy. Me hizo cambiar algo, no ustedes, a ustedes los estaba castigando, porque quien quiere aprender viene, los que tenemos la oportunidad de congregarnos venimos. Pero le voy a decir por qué lo vamos a volver a transmitir. He oído de varios hermanos cómo sus familiares en México están oyendo estos estudios y cómo les ha impactado, cómo Dios está obrando en ellos. Por esas personas lo vamos a hacer, no por ustedes, ¿ok? Porque ustedes pueden venir, ustedes no tienen excusa, ¿ok, hermanos? Entonces, por las personas que están lejos, por ellos vamos a transmitirlo. Yo estoy el domingo adelantado. Capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Capítulo 15. Verso 1 al verso 8, de hecho es todo el capítulo, solo tiene 8 versículos. Aunque en realidad creo yo que el capítulo 15 es parte del capítulo 16, pero bueno, así están las divisiones ahí. Dice el verso 1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es todo, hermanos, pueden sentarse. Al llegar a este capítulo 15, lo que encontramos nosotros es como si una vez más los eventos de Apocalipsis volvieran a repetirse. Hemos dicho que Apocalipsis es un libro que no fue escrito de una forma cronológica. Es decir, que el libro de Apocalipsis no relata los eventos, los sucesos, uno tras otro hasta llegar al último, o por lo menos a lo que relata el capítulo 22, sino que Apocalipsis es un libro que presenta sus eventos, o el apóstol Juan, que el Señor le reveló este libro, presenta estos eventos en una serie de 7. Por eso es de que vemos frecuentemente en el libro repetirse el número 7, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, y ahora este capítulo 15 nos introduce
a la última serie de 7, que son los 7 copas de la ira de Dios. Y estas 7 copas de la ira de Dios son llamadas también las 7 plagas postreras, como lo podemos ver en el texto que acabamos de leer en este capítulo 15. Entonces, cuando Juan inicia este capítulo 15, o por lo menos esta porción de Apocalipsis, lo que hace él es volver a empezar a relatar los sucesos que estaban por venir sobre la tierra de Israel y sobre Jerusalén en los días de Juan y en los días de los discípulos o los cristianos a los cuales él les escribía, que eran las 7 iglesias. Ahora, en el último estudio vimos la cosecha o las 2 cosechas, la cosecha del trigo y vimos la cosecha de las uvas. Vimos cómo en ese simbolismo de las 2 cosechas pudimos ver tanto al pueblo de Dios, a los salvos, a la iglesia del Señor que Él había de salvar durante esos eventos, y por otro lado veíamos nosotros a quienes representaban la cosecha de las uvas, que eran aquellos que iban a sufrir el castigo, los juicios de la ira de Dios. Por eso vimos que esas uvas que representan los malos, a quienes sobre quienes iban a venir estos juicios, ellos entonces fueron, dice, puestos como las uvas en el lagar, fueron pisoteados, y por eso Juan nos dejó con el hecho de que la sangre corrió, como dice la Reina Valera, por 1600 estadios, que dijimos que en la medida de millas serían como 200 millas, en kilómetros sería más o menos, se me olvidó el número, pero en el caso de Estados Unidos, que usamos millas, sería un promedio de 200 millas, que es lo que los expertos han dicho que era el territorio de la tierra de Palestina, de la tierra de Israel. Ahora, lo interesante de esto es que explicábamos que cuando Juan habla de que la ira de Dios se derramó al ser juzgados como uvas, en la ira de Dios estos malos, que eran todos aquellos que rechazaron al Señor como el Mesías, y que fueron aquellos que mataron a los profetas, dieron muerte a los apóstoles, persiguieron a la iglesia y que mataron al Señor Jesús también. Recuerde que esa es la razón de que estos juicios se repiten en diferentes imágenes, en las imágenes de 7 sellos, en las imágenes de 7 trompetas, y ahora vamos a ver lo similar de estos juicios, pero ahora en la imagen de 7 copas o 7 plagas, y por eso se le llama 7 plagas postreras o últimas, porque es como cerrando el contenido del libro mismo. Por eso es de que el versículo 1 empieza diciendo: vi en el cielo, dice, otra señal. Ahora, la razón que Juan habla de que él vio otra señal en el cielo fue porque él vio ya 2 señales grandes, ¿verdad? Por eso él dice: vi otra señal en el cielo grande y admirable. La primera vez que vio una señal grande y admirable fue en el capítulo 12, verso 1, cuando dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahí Juan utiliza el término una gran señal para referirse a aquella mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y las estrellas, y dijimos que esa mujer simboliza la iglesia del primer siglo, sobre todo la iglesia judía, la iglesia, los cristianos, la iglesia formada por judíos. Por eso es de que Juan la describe en términos de imágenes del libro de Génesis para referirse a Israel, pero en este caso es la iglesia. La segunda señal que él ve está en el versículo número 3 del capítulo 12. También apareció otra señal, dice, en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ese no es otro sino el mismo Satanás que
representado por el dragón, y que Juan lo ve aquí como una gran señal también en el cielo. Satanás utilizó tanto a la primera bestia como a la segunda bestia para perseguir a la mujer y a la descendencia de la mujer, que es la iglesia. Por eso es de que Juan, cuando inicia este capítulo 15, o por lo menos la división de este capítulo 15, él dice: vi en el cielo otra señal. O sea, porque él tiene referencia de las dos señales que vio en el capítulo 12, verso 1 y verso 3 del capítulo 12. Ahora dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Dice 7 ángeles. Entonces aquí es interesante porque dice que vi 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Esta palabra postrero significa último, ¿sí? Es como cuando el Señor decía: los postreros serán primeros. Este término postrero, otra forma de decirlo es último. Entonces, lo que ya nos está diciendo Juan es que los juicios representados o simbolizados por estas 7 plagas son los últimos en el libro de Apocalipsis o en la revelación del libro. Por eso es que dice: vi 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, dice, se consumaba la ira de Dios. Entonces, note lo que está diciendo. Por un lado dice: estas plagas que van a venir son las últimas, no va a haber más, ¿sí? En segundo lugar dice que por medio de esas plagas, que es otra forma de referirse a los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, que vamos a ver a partir del capítulo 11, lo que Juan está diciendo es que los juicios de estas plagas postreras son la consumación de la ira de Dios. O sea que dos frases que están diciéndonos: por un lado, estas plagas son las últimas en venir, y por otro lado estas plagas lo que van a hacer es que van a consumar. ¿Entiende lo que significa consumar? Es cuando algo se completa, cuando algo llega a su totalidad. Dice: y ellas son las que van a consumar la ira de Dios. Y ese es ahí donde yo siempre le he hecho ver a usted que cada vez que se cumple ese ciclo de 7 juicios, representado por los sellos, representado por las trompetas que tocaron los 7 ángeles, y ahora estos ángeles que derraman 7 copas de la ira de Dios, cada vez que se cumple ese ciclo, lo que hace es que está cerrando el ciclo con el hecho de que Dios está derramando su ira. Por eso le decía yo, una pregunta que uno incomoda a los futuristas es: ¿cuántos días de la ira de Dios o cuántos eventos llamados la ira de Dios existen en la Biblia? Y ellos dicen: uno solo. Ok, si es así y esperamos un día de la ira de Dios en el futuro, y ellos dicen es uno solo, ¿por qué Apocalipsis habla de varias veces? Lo repite varias veces. O son varios días de la ira de Dios o eventos de la ira de Dios, o lo que está haciendo, lo que estamos interpretando nosotros, es que Apocalipsis termina un ciclo de los eventos y culmina con la ira de Dios. Termina otro ciclo de 7 juicios, termina con la ira de Dios, porque está relatando los mismos eventos con imágenes diferentes. Entonces, por eso es de que ahora, al decir estas plagas son las últimas, o sea, no va a haber más. Y eso es lo que encontramos, o sea, de aquí en adelante de Apocalipsis, eso es lo que encontramos. Ya no hay más juicios, aunque los juicios que vienen por delante son los juicios de las copas de la ira, o las 7 plagas que aquí se le llama últimas, porque ya no hay más. Pero ¿cuál es el fin? Que el libro nos está revelando, Juan dice, porque en ellas es consumada la ira de Dios. ¿Sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, verso 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. En realidad en el griego significa con las arpas en sus manos, o con arpas en sus manos. Entonces, ahora aquí vemos algo muy interesante. Vemos nosotros que cuando Juan dice, ok, lo que viene es 7 plagas, que son las últimas. Estas 7 plagas últimas tienen como propósito culminar, consumar la ira de Dios, es decir, donde Dios derrama su ira sobre estos a quienes va a juzgar o a quienes está juzgando. Digo, a los que está juzgando para nosotros en el pasado, para ellos iba a ser en el futuro. Por lo menos a la iglesia le estaba comunicando cómo iban a terminar sus enemigos. Pero entonces ahora Juan dice, también vi en esa visión que él tiene en el cielo, no solo ve a esos 7 ángeles con las últimas plagas, sino que ahora él dice que él ve un mar de vidrio. Y ese mar de vidrio está mezclado con fuego. Entonces, en la visión de Juan, Juan contempla un mar de vidrio, no un mar de agua, porque el mar está formado por agua. No, Juan dice que está formado por vidrio. Ahora, nosotros sabemos que Juan no es la primera vez que él se refiere a este mar de vidrio. Él ya lo había visto. ¿Cuándo? En el capítulo 4, cuando él es llevado al cielo en la visión de Apocalipsis por primera vez. ¿Me acompaña? Regresamos un poquito. Capítulo 4. Recuerde que el capítulo 3 es el mensaje, capítulo 2 y 3 es el mensaje a las 7 iglesias, a quienes escribe Juan este libro, esta carta, esta profecía. Pero luego Juan, de la visión del Señor que tiene en la isla de Patmos, dice que el Señor lo lleva al cielo. Verso 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Entonces la orden es que Juan suba. Explicamos en este capítulo que cuando el Señor le da la orden a Juan de subir al cielo, no es el arrebatamiento de la iglesia como interpretan los futuristas, ¿sí? Es Juan el que es llevado, ¿sí? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿sí? Verso 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Verso 4, y alrededor del trono, porque lo que Juan está contemplando en esta visión del capítulo 4 es el trono mismo de Dios. Juan es llevado al trono mismo de Dios en el cielo. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, que explicábamos que representan esos 24 ancianos a la totalidad del pueblo de Dios, de la iglesia, que está representada por diferentes imágenes en Apocalipsis. Verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, y las cuales son los 7 espíritus de Dios, es decir, la plenitud del Espíritu Santo. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Aquí está, por primera vez Juan nos dice, yo vi un mar de vidrio, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando es llevado al cielo por primera vez en el capítulo 4. Entonces, cuando él nos menciona que alrededor del trono, frente del trono, hay un mar de vidrio semejante al cristal, ¿sí? Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, que ya explicábamos que esos 4 seres vivientes representan toda la creación de Dios, que toda la creación
le da gloria a Dios porque Él es el creador. Entonces los 24 ancianos son una representación de la totalidad de la iglesia. Los 4 seres vivientes una representación de toda la creación de Dios. Por eso los 4 seres vivientes están representados por diferentes animales que representan la creación de Dios. Pero Juan ve por primera vez este mar de vidrio que está en el trono de Dios. Por eso es de que Juan ahora en el capítulo 15 dice: vi también, verso 2, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ahora, ¿por qué mezclado con fuego? Porque aquí lo que va a ver es que hay 7 ángeles que van a traer juicio. El fuego representa juicio en la Biblia frecuentemente. Ahora, pero aquí es lo interesante, porque dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ahora mira, ¿a quiénes mira en ese mar de vidrio? ¿A quiénes ve? Y a los que habían, o sea, está hablando de personas, ¿verdad? Y a los que habían alcanzado la victoria, es decir, a los vencedores. Aquellos que en el mensaje a las iglesias les decía el Señor: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Bueno, pues esos vencedores son los que Juan ve ahora y dice: y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces Juan dice: yo también vi, y vi a todos aquellos que habían vencido. ¿Sobre quién? Sobre la bestia. ¿A qué bestia se refiere? Porque son 2, ¿verdad? ¿A cuál bestia? A la que surgió del mar, que dijimos representaba el imperio romano liderado por sus emperadores, sobre todo por Nerón. Entonces lo que está diciendo Juan es: quienes están en el mar de vidrio. De hecho, el énfasis de la Reina Valera es tal que dice que estaban a la orilla del mar. Lo que está diciendo aquí este término, a la orilla del mar, es cuando una persona cruza de un lado a otro. ¿Sí? Es como cuando uno dice: salió a la orilla. ¿Qué significa? Que cruzó, ya sea el río, cruzó el lago o cruzó el mar y está del otro lado. Eso es lo que está diciendo aquí, que estos que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, su marca y el número de su nombre, son, dicen, los que están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué es este mar de vidrio? ¿Está hablando de un mar de vidrio literal? Probablemente no, porque lo que Juan hace es utilizar imágenes, es una visión, pero una visión que está representando o que está mostrando algo que sus lectores, a quienes escribe, y a nosotros que nos toca estudiar esto porque es la palabra de Dios, nos está diciendo algo, ¿sí? ¿Quiénes son estos? La pregunta es: ¿quiénes son estos que han alcanzado la victoria sobre la bestia? ¿Quiénes? Son aquellos, dice, que están de pie a la orilla del mar, del mar de cristal, con arpas de Dios en sus manos. Y luego lo que sigue en el verso 3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Sabe qué es lo que va a hacer Juan ahora? Como Juan empieza diciendo que lo que viene es el juicio de las plagas últimas, o de los juicios de las plagas postreras, que van a consumar la ira de Dios.
Esas 7 plagas o 7 copas de la ira de Dios, usted va a ver y las vamos a comparar, la similitud que tienen con el juicio de las 7 trompetas, para que usted vea que son similares. ¿Y sabe de dónde toma Juan las imágenes tanto del juicio de las 7 trompetas como de estas 7 copas? ¿Sabe de dónde vienen? Del juicio de Dios a los egipcios por medio del liderazgo de Moisés en el desierto. ¿Sí? Usted va a ver la similitud. De hecho, si usted compara el juicio de estas 7 copas con el juicio de las 7 trompetas, casi son idénticas, porque están tomadas de lo que Dios hizo a través de los israelitas, a traer juicio sobre los egipcios, sobre Faraón y sobre su gente, para liberar a su pueblo y traerlo a la tierra prometida. De hecho, lo que hace Juan es que lo que aquí nos está presentando en una visión es lo mismo que vivió Israel al haber cruzado el Mar Rojo. Mire, Juan lo que está haciendo es, así como los israelitas salieron de Egipto y cuando cruzaron el Mar Rojo, todos cruzaron el mar a la otra orilla, Dios destruyó a sus adversarios en el mar, los hundió. ¿Y qué hicieron los egipcios liderados por Moisés cuando cruzaron el mar? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Cantaron un cántico. ¿Y qué vemos aquí? Estos que vencieron a la bestia están de pie junto al mar de vidrio cantando el cántico de Moisés y del Cordero de Dios. ¿Se entiende? ¿Puede verlo? Solo que allá en el Éxodo era Israel. Ahora estos que vencieron a la bestia y están de pie a la orilla, a la otra orilla del mar de vidrio, en el cielo, ya no en la tierra, sino en el cielo, son la iglesia vencedora. Aquellos que no adoraron a la bestia, aquellos que no recibieron su marca y que prefirieron la muerte con tal de ser fieles a su Señor, a su Cordero. Esos son los que Juan dice, miré también a los que habían vencido a la bestia, vencieron a su imagen, vencieron su marca, estaban de pie con arpas a la orilla o de pie en el mar de cristal. ¿Sí? Exactamente. Juan está tomando la imagen del Éxodo, cuando los israelitas salen de Egipto y Faraón les dice, sí, vayan, sirvan a su Dios en el desierto. Los israelitas cruzan el Mar Rojo, porque Dios hace el milagro de abrirles el mar. Ellos pasan todos en seco, y cuando los egipcios liderados por Faraón vienen para regresarlos otra vez a Egipto, dice que Dios trajo las aguas del Mar Rojo sobre los egipcios y los hundió a todos, los mató a todos. Esa es la imagen que Juan toma aquí. Solo que ahora es el pueblo cristiano que ha vencido a la bestia. ¿Sí? Son los cristianos, la iglesia del primer siglo. ¿Te das cuenta cómo una y otra vez, por diferentes imágenes, Juan nos presenta al pueblo de Dios victorioso? A esos que en el mensaje a las 7 iglesias les decía, al que venza, al que venza. Bueno, estos son los vencedores. Porque todo aquel que adoraba a la bestia y recibía su marca, ¿qué dice que les pasó? ¿Qué vimos en el capítulo 14? Exacto, bebieron del vino, de la copa de la ira de Dios. ¿Y qué se les hacía a aquellos que no adoraban a la bestia ni a su imagen? Se les hacía matar. Los cristianos del primer siglo, cuando se negaban a rendirse al imperio, a rendir culto a los emperadores, morían, eran encarcelados, eran comidos por bestias salvajes. Pero entonces ahora están estos vencedores
Así como los israelitas salieron y cruzaron el mar Rojo, estos cruzaron el mar de vidrio, de cristal, y están delante del trono de Dios como vencedores. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! No sé, tal vez yo me emociono. Esto sí me emociona a mí. Es verdaderamente impresionante cómo Juan, tuvo que ser el Espíritu Santo. Con qué sabiduría, con qué detalles él toma las imágenes del Antiguo Testamento y nos las presenta en una película tan brillante. Entonces exactamente lo que él está haciendo es diciendo: hermanos, todo aquel que sea fiel es estos que van a estar de pie en el mar de cristal. Así como los judíos, los israelitas en el desierto cruzaron el mar en seco, porque vencieron a Faraón y a sus enemigos. Así también estos vencieron a la bestia, a su imagen y al número de su marca. Por eso están de pie junto al mar de vidrio con arpas de Dios. Es decir, Dios les dio las arpas. ¿Por qué? Porque van a hacer exactamente lo mismo que hizo Moisés y los judíos en el desierto cuando cruzaron el mar. Entonaron un cántico al Señor por la victoria que les dio al destruir a sus enemigos. Eso es lo que hacen estos que están en el mar de vidrio. Entonar un cántico, el cántico de Moisés, pero también otro cántico, el cántico del Cordero. Porque ahora el Cordero ya había venido, ahora Él era su Redentor. Se agregó un canto al cántico de Moisés. Entonces, veámoslo porque lo veo con duda. Éxodo 15. Exactamente lo que vemos aquí, lo vemos en Éxodo, 14. 14 y 15. ¿Coincidencia que sea el mismo capítulo? Probablemente. Éxodo capítulo 14. Dice, desde el verso 28, usted puede leer todo el capítulo en su casa. Volvieron las aguas y cubrieron los carros. Leamos desde el verso 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Y ellos ya habían cruzado el mar, ya estaban a la otra orilla, ¿sí? Por eso Dios le dice: ahora extiende tu mano para que regresen las aguas. Dice: y las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Sí, porque ese era como eran jalados los carros. O sea, antes no había tanques, no había... así es como se formaban los ejércitos, con caballos jalando carros que no eran otros, sino con ruedas, carretas donde se subían los soldados. Entonces dice: y su caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea, cuando ellos ya estaban del otro lado, todo el espectáculo de la destrucción de sus adversarios. Es exactamente lo que Juan está diciendo de los que vencieron a la bestia y a su imagen. Están en la orilla, en el mar de vidrio, viendo la victoria que Dios les dio. Exactamente lo mismo.
¿Sí? Verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bueno, ¿qué tenemos en el capítulo 5, verso 1? ¿Entonces qué? Entonces, después que Dios los cruzó en el mar, los salvó y destruyó a sus enemigos, ¿qué hicieron los israelitas? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros y Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió a hojarasca. Y siguen cantando. Y no lo voy a leer todo por el tiempo. Pero inmediatamente que ellos cruzan y sus enemigos derrotados, Moisés y los israelitas cantan un cántico al Señor, dándole gloria por su grandeza, por la victoria que Él les dio, por destruir a sus enemigos. Bueno, pues ¿qué tenemos en el capítulo 15 de Apocalipsis? Lo mismo, solo que ahora estos están en el cielo, ya no al otro lado del mar rojo, sino al otro lado del mar de vidrio que está enfrente del trono de Dios. Estos son los salvos que no se sometieron y no adoraron a la bestia ni a su imagen, dice Juan. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces el versículo 3 dice: y cantaban el cántico de Moisés. Dice, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Dos cantos, dos cánticos. ¿Sabe por qué habla de dos cánticos? El de Moisés, siervo de Dios, y el del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque estos que están del otro lado del mar de vidrio frente al trono vencieron a la bestia. ¿Sabe por qué? Porque son los redimidos tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Todo el pueblo de Dios. Lo que aquí vemos en la imagen de los vencedores, lo vimos en la imagen de los 144,000 de las 12 tribus, con la multitud de toda lengua, de todo pueblo. Lo que vimos en la imagen de los 2 testigos, a la iglesia formada por judíos, lo que vimos al pueblo de Dios formado por 24 ancianos alrededor del trono. Todos esos representan el pueblo de Dios redimido. Y ahora son los vencedores, aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen ni recibieron su marca, aquellos que no amaron, como dice este mismo libro, no amaron sus vidas, sino que prefirieron la muerte. ¿Sí? Esos son los que cruzaron el mar, pero el mar de vidrio que está frente al trono. Estos ya están en la presencia de Dios. Juan está viendo al pueblo de Dios redimido en el primer siglo, que vencieron a esta bestia que los martirizó, que los persiguió tan sanguinariamente. Y por eso, al igual que los israelitas y Moisés, cantan un cántico. Pero estos cantan dos cánticos, el de Moisés y el del Cordero. Porque en el cántico de Moisés es el cántico del Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios soberano. Pero
Dios se iba a revelar como el Dios redentor a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso es que ahora cantan también el cántico del Cordero. Aquí está el pueblo de Dios victorioso. Y esto es aplicable a nosotros también. Porque si nosotros perseveramos y vencemos, también cuando tú mueras o el Señor venga, vas a cruzar tu propio mar para llegar a la misma presencia de Dios y estarás de pie delante de su trono. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo interesante, y es que cuando Juan dice que cantaron el cántico de Moisés, siervo del Señor, él en realidad no está citando el cántico de Éxodo 15, de donde venimos. ¿Sabe qué es lo que hace Juan para referirse al cántico de Moisés? Que Juan toma muchas citas de todo el Antiguo Testamento para formar el cántico de Moisés. Esto es sorprendente. Cada frase que él relata aquí, mire, en la Reina Valera no podemos ver las estrofas del canto, pero en la NBI sí. ¿Puedes notarlo? ¿Cuántos tienen la Biblia paralela o cuántos tienen la NBI? ¿Sí? ¿Te puedes dar cuenta cómo está presentado diferente? Se aprecia más en la NBI, porque en la NBI lo que presenta son las estrofas del canto. Así como cuando usted lee aquí las estrofas de los cantos que cantamos, están en estrofas. Eso es lo que hace la NBI, se aprecia mejor, porque es un cántico. Cada vez que en el Nuevo Testamento habla de un cántico, la NBI hace eso, que lo presenta como estrofas de un canto. Pero en lugar de Juan tomar el cántico que cantaron los israelitas en el desierto cuando cruzaron el Mar Rojo, de Génesis 15, lo que hace él es tomar varias citas de todo el Antiguo Testamento para formar el cántico al que él se refiere como el de Moisés. Por ejemplo, la primera frase del cántico: grande y maravillosa son tus obras, está tomado de Deuteronomio 32, verso 3 y 4, del Salmo 111, verso 2, de Oseas capítulo 14, verso 9. ¿Sí? Imagínense. Eso es lo que hacían los escritores del Nuevo Testamento frecuentemente, que de varias citas del Antiguo Testamento formaban un pasaje de la Escritura y a lo cual se referían como escrito está. Es como por ejemplo en nuestro estudio de la primera de Corintios que estamos viendo, Pablo cuando él decía como está escrito, pero Pablo también tomaba varios pasajes del Antiguo Testamento y formaba una cita. Y no estaban haciendo algo equivocado, porque ellos estaban citando la palabra de Dios formada por varios textos o con parte de diferentes textos. Entonces Juan no está tomando exactamente el cántico que cantaron después de cruzar el mar en el desierto, sino que toma varias citas de todo el Antiguo Testamento, porque Juan, lo que pienso yo, y esa es mi apreciación, que la razón que él hace esto es porque él está diciendo: esto es todo lo que Dios habló a través de toda la revelación que él ha dado a través de sus profetas. ¿Sí? O sea, Juan no está solamente tomando el cántico de Moisés, sino que está formando el cántico de Moisés de muchas citas. Por ejemplo, la primera frase: grande y maravillosas son tus obras, está tomada de Deuteronomio, de Salmos, de Oseas. La segunda frase, Señor Dios Todopoderoso, viene de aquí mismo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Justos y verdaderos son tus caminos, está tomado de Deuteronomio 32, verso 4, Salmo 145, verso 17, Oseas 14, verso 9. Rey de las naciones, está tomado de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice, él es el rey, el rey inmortal, el que en el cual en el cual hay inmortalidad. Verso 4, ¿quién no te temerá, oh Señor? Está tomado de Jeremías 10, verso 7, Apocalipsis 14, 7. ¿Quién no te glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Está tomado del Salmo 86, verso 9, de Isaías 66, verso 23. Dice, ¿por qué han salido a la luz
las obras de tu justicia, está tomado de Apocalipsis 19, verso 8. ¿Sí? Entonces, todas estas frases están tomadas o de citas de los profetas, de Moisés, o están tomados del Nuevo Testamento. Por eso es de que Juan dice, cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del cántico del Cordero. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que resalta en este cántico de los que vencieron a la bestia? Que Dios es justo, que Dios es santo, que los juicios de Dios son ¿qué? Justos y verdaderos. En otras palabras, este cántico surge así como los israelitas y Moisés dijeron: Señor, tú juzgaste a tus enemigos, los egipcios, y los hundiste en el mar. También estos cristianos del primer siglo están diciendo: tú, Señor, eres justo, por eso tus juicios son justos, porque se va a consumar la ira de Dios con las 7 plagas postreras. ¿Sí? La imagen es tomada del Éxodo. Así como los israelitas cruzaron el mar, estos cristianos que vencieron a la bestia cruzaron el mar. Así como los israelitas cantaron al Señor porque Dios juzgó a sus enemigos y les dio salvación y victoria a ellos, también estos cristianos dicen: Señor, tus juicios son verdaderos, por eso estás juzgando a tus enemigos y a nosotros nos has dado salvación y la victoria. Sí, entonces Juan lo que hace es, por eso hemos dicho y quiero repetirlo hasta que se le quede a usted, Apocalipsis es el libro más antiguo testamentario de todo el Nuevo Testamento. Sí, porque sus imágenes están tomadas de allá. Por eso hay tanta mala interpretación de este libro y la gente no lo entiende. Alguien me dijo el otro día: es que usted lo hace ver fácil. No es fácil. Pero cuando tú comprendes su sentido principal, de verdad que dices, está claro. La persona que se confunde y se tuerce es aquella que, como no conoce el Antiguo Testamento, entonces es alguien que está inventando. ¿Sí? ¿Por qué los cristianos del primer siglo entendían lo que Juan les escribía? Porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Nosotros no lo leemos. Nosotros sabemos más de otras cosas, pero no de la Biblia. Por eso hemos dicho, si alguien quiere entender el libro de Apocalipsis, tiene que conocer todo el Antiguo Testamento. Todo. O por lo menos ir a todas esas citas y referencias que son más de 500, que si las citáramos nunca terminamos, nos llevamos aquí 20 años y no terminamos de estudiar el libro. Pero es impresionante las referencias, los textos, las citas, las alusiones, los versículos, los pasajes, los eventos que Juan toma del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace y eso es lo que está haciendo aquí. Que como va a hablar de las últimas plagas postreras, que son tomadas de las imágenes de las plagas que Dios trajo sobre los egipcios cuando liberó a Israel de la esclavitud. Por eso es de que ahora vea al pueblo de Dios del otro lado del mar, así como Israel cruzó a los judíos, a los israelitas del otro lado del Mar Rojo. ¿Me explico? Entonces el cántico del Cordero, nosotros ya sabemos que el cántico del Cordero es la alabanza por su obra redentora. Lo tenemos en el capítulo 5. Capítulo 5. Verso 9 y 10. Desde el verso 6 dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, el Cordero. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, la creación entera y los 24 ancianos, la iglesia en su totalidad, el pueblo de Dios, tanto los del antiguo pacto como del nuevo pacto, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. ¿Se recuerda qué tienen los que cruzaron la orilla del río de cristal? Arpas. ¿Sí? Así como los israelitas cuando alababan al Señor usaban uno de sus instrumentos fundamentales de su alabanza al Señor eran las arpas. Aquí en el cielo tienen arpas los 24 ancianos. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. ¿Sí? ¿Por qué nuevo? Porque lo está distinguiendo del antiguo cántico de Moisés. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, tú fuiste sacrificado, tú moriste, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está. Ese es el cántico del pueblo de Dios por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice que estos que estaban en el mar de vidrio cantaron el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Verso 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo. ¿Sí? En el cielo. Juan ve esta visión en el cielo, ve a 7 ángeles con las 7 plagas postreras en el cielo, y ve a estos vencedores en el cielo, a la orilla o de pie junto al mar de vidrio. Él sigue en el cielo y dice: después de estas cosas miré, aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Fíjese cómo Juan aclara que el templo al que se refiere no es el templo de Jerusalén que estaba por ser destruido, sino el templo que está ¿dónde? En el cielo. Porque vimos en el capítulo 11 al templo ser medido porque estaba por ser destruido. Y a partir de la destrucción del templo en el capítulo 11 dice que después de eso miré el templo de Dios en el cielo. Ya Juan nos había hablado de ese templo desde el capítulo 11, después que él relata la destrucción del templo terrenal de Jerusalén al que él se refiere. ¿Sí? Cuando él relata en el capítulo 11 la destrucción del templo de Jerusalén al que se está refiriendo, ahora en el versículo 19 del capítulo 11 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Interesante, ¿no? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces Juan dice: después de estas cosas miré, y miré el cielo, abierto en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Juan lo que hace es una insistencia, un énfasis tras otro, porque el templo era el tabernáculo en el desierto. Pero lo que Juan quiere aclarar es que este tabernáculo al que se refiere no es ni el templo terrenal de Jerusalén, no es ni el tabernáculo de Moisés, sino que es el templo que está en el cielo. Pero lo llama tabernáculo porque él está tomando la imagen del antiguo tabernáculo en el desierto. Y en el tabernáculo en el desierto lo que teníamos era, en el templo se le llamaba el testimonio, porque en el lugar santísimo se encontraban las 2 tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos, a lo que los israelitas llamaban el testimonio de Dios, que era las bendiciones y las maldiciones de aquellos que obedecían y desobedecían
las leyes del pacto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí cuando dice, yo vi en el tabernáculo en el cielo, el templo, el testimonio? Lo que está diciendo es, las plagas que vienen porque sobre los que vienen estas plagas postreras y finales, las van a recibir estos juicios porque ellos quebrantaron el pacto de Dios. Ellos quebrantaron el testimonio que Dios les dio. ¿Sí? Versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles. Mire de dónde salen. ¿De cuál templo? Del que está en el cielo. Del tabernáculo del testimonio. ¿Salen con qué? Salen los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Se le llama 7 plagas. A partir del capítulo 16 vamos a ver que son 7 copas. Pero son llamadas plagas porque están tomadas de los juicios de las plagas que Dios trajo a través de Moisés a los egipcios. Las imágenes siguen siendo tomadas de el Antiguo Testamento. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Ya habíamos visto a 7 ángeles que tocaron los juicios de las 7 trompetas, ¿correcto? ¿Se recuerda? En el capítulo número 8. Vimos 7 ángeles que se les dieron 7 trompetas para ser tocadas y cada trompeta representaba un juicio de Dios. Entonces ahora son otros 7 ángeles que tienen cada uno una plaga para formar 7. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esta expresión o estas imágenes de las vestiduras de estos 7 ángeles son las mismas descripción de la novia de Cristo en el capítulo 19, donde dice que el lino fino, la novia estaba vestida de lino fino, pero ese lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Sí? Es decir, sus obras producto de su fe en Cristo. Es la nueva vida que vivimos en Cristo. Entonces, algunos han dicho que estos 7 ángeles son quizás los ministros, tanto los apóstoles como los profetas, sobre todo los apóstoles, que trajeron el juicio de Dios, que anunciaron el juicio de Dios sobre sus enemigos los judíos que los persiguieron. Porque esta vestimenta de la que presenta aquí Juan está tomada de los sacerdotes que ministraban en el templo, en el tabernáculo, en el desierto. Pero estas vestiduras son aplicables a los cristianos, a la novia de Cristo, a la esposa del capítulo 19. Entonces puede ser que estos sean los apóstoles de la iglesia primitiva que cuando usted lee el libro de los Hechos y las cartas, ellos hablaron de este juicio que estaba por venir, sobre el juicio sobre Jerusalén y sobre el templo. Porque los ángeles pueden ser angelicales o pueden ser humanos, son mensajeros. Todos los apóstoles, en todas las cartas, donde usted le busque, en los evangelios, en el libro de los Hechos, y Pedro, y Juan, y Pablo en todas sus cartas, y Santiago, y Judas, todos hablaron de este juicio que estaba por venir sobre sus adversarios, sobre los perseguidores de la iglesia. Todos. No hay un libro del Nuevo Testamento que no hable del juicio que estaba por venir. Ni uno solo. Le puedo dar texto tras texto y texto tras texto, ¿sí? Es más, el mismo Juan el Bautista habló de este juicio. Solo que uno lo aplica a algo futuro, porque cuando uno tiene una postura futurista, uno piensa que está hablando del futuro. Cuando Juan dijo, el hacha ya está puesta a la raíz, ¿a qué cree que se refería? Al juicio que estaba que venir sobre Israel y sobre los judíos por haber rechazado al Señor.
Pero uno lee eso y uno se imagina un futuro lejano. No, el hacha está puesta ya a la raíz. O sea, eso era inminente. Eso estaba cerca. ¿Sí? O cuando Santiago dice en su carta, sean pacientes, hermanos, porque el Señor ya está a la puerta. Nosotros leemos ese texto y creemos que habla de la segunda venida. No, Señor, está hablando del juicio que estaba por venir. ¿Sí? Los estoy volviendo locos. Yo sé que ustedes dicen, ya hermano, ya no, pare. Bueno, pero de una vez, si se va a enloquecer, enloquézcase. ¿Sí? Solo hay que entender el indicativo del tiempo. Está a la puerta. Tú nunca utilizas el ejemplo. En el Nuevo Testamento, nunca los escritores del Nuevo Testamento utilizaron el ejemplo de está a la puerta para referirse a 2000, 3000 años después. Era algo eminente. Eminente. Algo que estaba cercano. ¿Sí? Todos los apóstoles, todos hablaron de este juicio. Entonces, por eso es de que estos ángeles tienen las 7 plagas, verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes. ¿Dónde vimos a estos 4 seres vivientes por primera vez? En el capítulo 4, alrededor del trono, junto a los 24 ancianos. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. ¿Por qué de oro? El oro simboliza la divinidad. En el Antiguo Testamento todo lo que era formado de oro en el tabernáculo significaba algo divino, algo que representaba algo de Dios. El arca del pacto era hecha de oro, ¿sí? Todo lo que era oro era divino. Estas copas son el juicio de Dios. Eso está diciendo al decir son copas de oro. ¿Y qué contienen? Exactamente, dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos. ¿De qué se llenaba las copas? De jugo de uva, ¿no? Del vino. Pero aquí están llenas ¿de qué? De la ira de Dios, del furor, del enojo de Dios, que es uno de sus atributos. Pero aquí va a ser consumada su ira, como diciendo Dios, voy a terminar esto ya. Llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, es decir, para siempre. Verso 8, y del templo, ¿cuál templo? El que Juan ve en el cielo, el de donde está el tabernáculo del testimonio, y del templo, y el templo se llenó de humo. Dice, por la gloria de Dios, ¿y qué dice? Y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿De dónde toma estas palabras Juan? Del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo de Salomón. Cuando se terminó el tabernáculo en el desierto y entraron los sacerdotes para ministrar, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Que no podían ni entrar los sacerdotes a ministrar por la gloria que había en el templo. Cuando Salomón terminó de construir el templo, entraron los sacerdotes para ministrar, no podían entrar, dice, por la gloria de Dios que había en el templo. Es lo mismo que está diciendo aquí. Nadie podía entrar en el templo. Pero note esto. En el Antiguo Testamento, cuando no podían entrar en el templo de los sacerdotes para ministrar por la gloria de Dios, era por la bendición de la gloria de Dios sobre su pueblo. Pero aquí nadie podía entrar, ¿por qué? Por el juicio que estaba por venir sobre estos. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta cómo la visitación de Dios es bendición para su pueblo y juicio para sus enemigos y para los incrédulos? ¿Por qué no podían entrar? Dice, hasta que hubiese cumplido las 7 plagas
de los 7 ángeles, que es lo que tenemos en el capítulo 16, ese juicio de las últimas copas o plagas. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, por abrir nuestro entendimiento para